Bienvenido a Volviendo a sus raíces, espacio de la Universidad Teológica Shema Israel, enseñando las raíces hebreas de la fe. ¿Cómo están ustedes? Nosotros, por la gracia del Eterno, muy bien y contentos de volver a estar juntos, ustedes y nosotros, en este espacio que ya se está haciendo habitual semana tras semana. Hoy vamos a comenzar una serie de estudios acerca de lo que se conoce como el Sermón del Monte en el Brit Hadashah, o en el pacto renovado, pacto completado, traducido como Nuevo Testamento. Y vamos a ir desglosando el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 al capítulo 7 del libro de Mateo, Matillahu, por su nombre hebreo. Vamos a ir desglosando versículo por versículo, frase por frase, palabra por palabra, desde el hebreo original, más teniendo en cuenta que el nuevo pacto, y especialmente el Sermón del Monte, tiene una connotación muy unida a la Torá, a los 5 primeros libros conocidos como el Pentateuco, pero que en hebreo el nombre es Torá, que como ya hemos dicho anteriormente, significa instrucción de Dios para la vida. Y vamos a ver entonces cómo comienza a partir del capítulo 5 del libro de Matillahu, donde según el Nuevo Testamento judío leemos: viendo las multitudes, Yeshua caminó colina arriba. Después que se hubo sentado, sus talmidim vinieron a él, y él comenzó a hablar, y esto es lo que enseñó. Es interesante ver que Yeshua, el nombre hebreo del Señor Jesús, era ya y actuaba, tomaba la actitud de un rabino de aquel tiempo, porque para enseñar a sus talmidim, a sus discípulos, los rabinos se sentaban y sentados enseñaban a sus talmidim, que también se sentaban alrededor de él. Y lo interesante aquí es que comienza diciendo: cuán benditos son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras versiones en español del Nuevo Testamento, en este pasaje leemos bienaventurados, por ejemplo en la versión Reina Valera. Pero la palabra bienaventurados no es una buena o la mejor traducción para la palabra hebrea que es Baruch o Barujú, y que significa bendito. Y si lo analizamos, hay una diferencia bastante grande entre bienaventurado, que viene de bienaventura, que viene un poco del factor suerte, a bendito, que implica la bendición del Eterno. Y la bendición del Eterno en este caso, ¿para quiénes? Para los pobres en espíritu. ¿A qué se refiere cuando habla de los pobres en espíritu? Se está refiriendo a aquella gente humilde, a aquella gente sencilla, a aquella gente que no tiene en sí pedantería, que no tiene en sí orgullo, que está venciendo su ego, su yo, pobre de espíritu en el sentido de que tienen una vida donde las ambiciones no le están dominando. Y en este caso la bendición, porque de ellos es el reino de los cielos. Si lo comparamos con algunos capítulos anteriores, en el mismo libro de Matillahu, vamos a encontrar que una de las primeras frases, una de las
primeras palabras de Yeshua cuando comenzó su ministerio es: arrepentíos, porque el reino de los cielos, el Melech Haolam, se está acercando. El objetivo principal de la venida, de la primera venida del Mesías Yeshua, no es, como a veces se dice, fundar su iglesia, no es, aunque sí es parte, pero no es completamente traer buenas nuevas. Lo más importante del objetivo del Mesías Yeshua en su ministerio, en su vida, en su primera venida, es anunciar el reino de los cielos, el reino del eterno Adonai. ¿Y qué implica el reino? Si es un reino, tiene un rey, y el rey es el mismo eterno Dios. Yeshua, siendo Dios hecho hombre, vino a anunciar ese reino. Ahora bien, un reino tiene rey, pero tiene también quienes forman parte de ese reino. En la antigüedad, súbditos. Hoy no somos súbditos, pero si vivimos con nuestro Dios como rey, necesitamos vivir obedeciendo lo que nos enseña en su palabra, obedeciendo todo lo que implica los mandamientos que el Eterno nos da, mandamientos dados por amor, mandamientos dados porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y nos dice que si vivimos el estilo de vida de la Torá, nos dará el ser parte de su reino. Y no hay nada mejor para un creyente que vivir siendo parte, siendo miembro del reino de Dios, teniendo al Eterno en nuestro corazón, teniendo Yeshua en nuestro corazón como el Rey, como nuestro Rey, y viviendo de acuerdo a su voluntad expresada en toda la Biblia, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Y el versículo siguiente, otra vez: cuán benditos los que lloran, porque ellos serán consolados. Y en este tiempo hay bastante gente sufriendo, llorando por aún la pandemia del coronavirus. Aunque poco a poco se está abriendo, pero el virus todavía no ha renunciado. El virus todavía está ahí. Entonces, no es para meter miedo, no es para tener temor, pero sí para saber que en la medida que lloramos, en la medida que sufrimos, en la medida que esto se va a ir venciendo, el mismo Adonai nos dice que seremos consolados. Y no hay nada mejor para un ser humano que tener el consuelo de Adonai, de tener ese consuelo que nos alienta, que nos fortalece, que nos llena de esperanza y que nos permite seguir viviendo a pesar de todas las situaciones, no solamente la pandemia, la situación que sea que nos esté afectando. Es lindo, es hermoso poder vivir siendo consolados, fortalecidos, empoderados, una palabra nueva que se está usando últimamente, poniendo Dios su poder en nosotros, dándonos su consuelo. Y sigue diciendo en el verso 5, benditos son los mansos, porque ellos
heredarán la tierra. Un poco en relación con lo primero que vimos, los pobres de espíritu, aquí se refiere a los mansos. Y una persona mansa es una persona que no se enoja, es una persona que tiene autocontrol, es una persona que se relaciona con los demás. En primer lugar, se relaciona con Adonai a través de su fe en Yeshua y por el poder del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, que habita dentro nuestro desde el día que creímos en Yeshua. Y entonces, esa persona es mansa, esa persona vive en mansedumbre. No es que se deja atropellar, no es que se deja pasar por arriba. Aún se sabe hacer respetar, pero con serenidad, con mansedumbre, como estamos viendo acá, con esa paz interior de la que hablamos en el video anterior, ese shalom que nos da la paz profunda, a veces hasta incomprensible e inexplicable de Dios para nosotros. Y la bendición para los mansos: heredarán la tierra. Heredarán, ¿qué tierra? Cuando está escrito de esta manera, y más en hebreo, Haaretz, la tierra de Israel. Un día estaremos viviendo en la nueva Jerusalén, que es el reino eterno, es la vida eterna, si vivimos fieles y seguimos las instrucciones que Adonai nos da en su palabra. Esto y mucho más estamos enseñando en el Instituto Bíblico Virtual, que se está dictando todos los martes a las 8 de la noche y que está apareciendo en la pantalla la información para que usted pueda interesarse, pueda llamar o comunicarse por email y tener más información para poder inscribirse. Próxima semana termina la materia que se está dictando ahora, que es Raíces Hebreas de la Fe. Pero el martes 23 de este mes, comienza una nueva materia, y una materia apasionante, como es Historia de Israel. Historia de Israel a la luz de la Biblia. Historia de Israel que nos va a mostrar cuánta verdad hay en la palabra de Dios. Una historia que nos muestra que la Biblia es también, siendo palabra de Dios, un libro de historia, y que al estudiarlo vamos a entender mejor esta palabra bendita del Eterno. Y por otro lado, seguimos dictando las clases a nivel universitario, aprobado por el Departamento de Educación del Estado de la Florida, para dar títulos de asociado, bachelor, máster y hasta el doctorado en teología, en ciencias de la educación teológica. También en la pantalla está apareciendo la información para que usted pueda investigar, pueda profundizar, y de lo contrario, escríbanos por email para que le podamos mandar más información. Hasta aquí llegamos hoy. Shalom, y que todas las bendiciones del Eterno estén sobre usted. Nos encontramos la próxima semana. Amén.